Los inicios de la religión egipcia se extienden hasta la prehistoria, y evidencia de ello viene solo de escasos y ambiguos registros arqueológicos. Entierros cuidadosos durante el período predinástico implican que la gente de este tiempo creía en una especie de más allá. Al mismo tiempo, los animales eran enterrados con rituales, una práctica que tal vez refleja el desarrollo de deidades zoomorfas como aquellas encontradas en la religión posterior. La evidencia es menos clara para los dioses en forma humana, y este tipo de deidad pudo haber emergido con mayor lentitud que la de forma animal. Cada región de Egipto originalmente tenía su dios principal, pero es probable que a medida que estas pequeñas comunidades conquistaban o absorbían unas a otras, el dios del área derrotada era incorporado a la mitología de los otros dioses como seres malignos, como en el caso de Set, o como súbditos del dios de la región victoriosa. Con el paso del tiempo y la sucesión de imperios, como el Medio, Nuevo y Antiguo, usualmente la religión se quedó dentro de la frontera de ese territorio. El periodo dinástico temprano comenzó con la unificación de Egipto alrededor del año 3000 a.C. Este evento transformó la religión egipcia, pues algunas deidades ascendieron a importancia nacional y el culto del faraón divino se volvió el foco central de la actividad religiosa. Horus era identificado como el rey eterno que reencarnaba en cada faraón y su centro de culto, la ciudad de Neyen del Alto Egipto, estaba entre los sitios religiosos más importantes del período. Otro importante centro era Abidos, donde los primeros gobernantes construyeron grandes complejos funerarios. Durante el Imperio Antiguo, los sacerdocios de grandes deidades intentaron organizar el complicado panteón en grupos relacionados por su mitología y adorados en un solo centro de culto, como la Eneada de Heliópolis, que ligaba a importantes deidades como Atum, Ra, Osiris y Set en un solo mito de la creación. Mientras tanto, pirámides acompañadas de grandes templos mortuorios reemplazaron a las mastabas como las tumbas de los faraones. En contraste con el gran tamaño de los complejos de las pirámides, los templos de los dioses permanecían relativamente pequeños, sugiriendo que la religión oficial en este periodo enfatizaba el culto del rey divino más que la adoración directa de los dioses. Los rituales funerarios y la arquitectura de este tiempo influenciaron enormemente a los templos y rituales más elaborados usados por la adoración de dioses en periodos posteriores. A inicios del Imperio Antiguo, Ra creció en influencia y su centro de culto en Heliópolis se volvió el sitio religioso más importante de la nación. Para la quinta dinastía, Ra era el dios prominente en Egipto y había desarrollado cercanos lazos con la monarquía y el más allá que conservaría en el resto de la historia egipcia. Alrededor del mismo tiempo, Osiris se volvió una importante deidad del más allá, específicamente el paraíso egipcio o campo de cañas. Los textos de las pirámides escritos por primera vez en este tiempo reflejaron la prominencia de conceptos solares y osirianos en el más allá, aunque también contenían remanentes de tradiciones mucho más antiguas. Los textos son una fuente extremadamente importante para el entendimiento de la teología egipcia temprana. En el siglo XXII a.C., el imperio antiguo colapsó en el desorden del primer periodo intermedio, con importantes consecuencias para la religión egipcia. Los oficiales del imperio antiguo ya habían empezado a adoptar los ritos funerarios originalmente reservados para los faraones, pero ahora barreras menos rígidas entre las clases sociales significaba que estas prácticas y las creencias que las acompañaban gradualmente se extendieron a todos los egipcios, un proceso llamado la democratización del más allá. El punto de vista osiriano en el que todos los justos tenían acceso al paraíso tenía una gran atracción para los plebeyos, y así Osiris se volvió uno de los dioses más importantes. Eventualmente, gobernantes de Tebas reunificaron a la nación egipcia en el Imperio Medio.
Estos tebanos inicialmente promovieron a su dios patrón Montu a una importancia nacional, pero durante el Imperio Medio fue eclipsado por la ascendente popularidad de Amón. En este nuevo estado egipcio, la piedad personal se volvió más importante y era expresada más libremente en escritos, una tendencia que continuaría en el Imperio Nuevo. El Imperio Medio se derrumbó en el segundo periodo intermedio, pero el país fue nuevamente reunificado por gobernantes tebanos, quienes se volvieron los primeros faraones del Imperio Nuevo. Bajo el nuevo régimen, Amón se volvió el dios supremo del Estado. Fue sincretizado con Ra, el antiguo dios establecido de la monarquía, y su templo en Karnak, Tebas, se volvió el centro religioso egipcio más importante. La elevación de Amón era en parte debido a la gran importancia de Tebas, pero fue también debido a al creciente sacerdocio profesional. Su sofisticada discusión teológica produjo detalladas descripciones del poder universal de Amón. El creciente contacto con gente del exterior en este periodo llevó a la adopción de muchas deidades del cercano este en el panteón. Al mismo tiempo, los nubios subyugados absorbieron las creencias religiosas de Egipto y en particular adoptaron a Amón como su dios. El orden religioso del Imperio Nuevo fue interrumpido cuando Akenatón accedió al trono y reemplazó a Amón con Atón, como el dios del Estado. Eventualmente eliminó el culto oficial de la mayoría de los dioses y movió la capital de Egipto a una nueva ciudad en Amarna. Esta parte de la historia egipcia, el período amarniense, es nombrado a partir de este evento. Al hacer esto, Akenatón proclamó un estatus sin precedentes. Solo él podía adorar a Atón y el pueblo dirigía su adoración hacia él. El sistema atenista careció de mitología y creencias del más allá bien desarrolladas, y parecía distante e impersonal. Así que el nuevo orden no apeló a los egipcios ordinarios. Así, muchos probablemente continuaron adorando a los dioses tradicionales en privado. Sin embargo, la retirada del apoyo del Estado a las otras deidades quebrantó severamente la sociedad egipcia. Tutankamón, hijo de Akenatón, restauró el tradicional sistema religioso y eventualmente desmanteló todos los monumentos atenistas. Antes del período amarniense, la religión popular había tendido hacia relaciones más personales entre los adoradores y sus dioses. Los cambios de Akenatón habían revertido esta tendencia, pero una vez que la religión tradicional se restauró, hubo un contragolpe que afectó el prestigio del faraón. La población comenzó a creer que los dioses estaban mucho más directamente involucrados en la vida cotidiana. Amón, el dios supremo, era cada vez más visto como el árbitro final del destino humano, el verdadero gobernante de Egipto. El faraón era en correspondencia más humano y menos divino. La importancia de los oráculos como medios de toma de decisiones creció, así como la riqueza e influencia de los intérpretes de oráculos. El sacerdocio. Estas tendencias minaron la tradicional estructura de la sociedad y contribuyeron al colapso del Imperio Nuevo y de la autoridad religiosa de los faraones poco exitosos militarmente. En el primer milenio antes de Cristo, Egipto era significativamente más débil que en sus primeros tiempos, y en varios periodos, imperios extranjeros se apoderaron del país. La importancia del faraón continuó declinando y el énfasis en la piedad popular continuó incrementando. El culto a animales, una característica de la forma de adoración egipcia, se volvió cada vez más popular en este periodo, posiblemente como respuesta a la incertidumbre y la influencia extranjera de este tiempo. Isis se volvió más popular como diosa de la protección, magia y salvación personal, y se volvió la diosa más importante de Egipto. En el siglo IV a.C., Egipto se volvió un reino helenístico, gobernado por griegos descendientes de generales de Alejandro Magno, bajo la dinastía tolemaica.
la cual asumió el rol faraónico, manteniendo la religión tradicional y construyendo o reconstruyendo muchos templos. La clase griega dominante del reino identificaba a las deidades egipcias como propias. De este sincretismo intercultural emergió Serapis, un dios que combinó a Osiris y Apis con características deidades griegas, y quien se volvió muy popular entre la población griega. No obstante, en gran medida, los dos sistemas de creencias permanecieron separados, y las deidades egipcias permanecieron siendo egipcias. La era tolemaica de creencias cambió un poco después de que Egipto se volviera provincia del Imperio Romano en el año 30 a.C., con los reyes tolemaicos siendo reemplazados por emperadores distantes. Los emperadores instauraron el culto al emperador, pero al mismo tiempo el culto a Isis apeló incluso a griegos y romanos fuera de Egipto, y en forma helenizada se difundió a lo largo del imperio. En Egipto mismo, a medida que el imperio se debilitaba, los templos oficiales cayeron en decadencia y sin su influencia centralizante, la práctica religiosa se volvió fragmentada y local. Mientras tanto, el cristianismo se propagó por Egipto y en el tercer y cuarto siglo después de Cristo, edictos de emperadores cristianos iconoclastas y ejecutados por cristianos locales erosionaron las creencias tradicionales y destruyeron las inscripciones e imágenes de muchos templos. Mientras persistió entre la población por un tiempo, la religión egipcia lentamente se desvaneció. La religión egipcia produjo templos y tumbas que son los monumentos más duraderos del antiguo Egipto, pero también influenció a otras culturas. En tiempos faraónicos, muchos de sus símbolos, como la esfinge y el disco solar alado, fueron adoptados por otras culturas a lo largo del Mediterráneo y el cercano este, así como algunas de sus deidades como Bes. Algunas de estas conexiones son difíciles de rastrear. El concepto griego de los campos elíseos pudo haber derivado de la visión egipcia del más allá, el campo de cañas gobernado por el benevolente Osiris. En la antigüedad tardía, la concepción cristiana del infierno probablemente estaba influenciada por parte de las imágenes del Duat. Relatos bíblicos de Jesús y María pudieron haber sido influenciados por las figuras de Isis y Horus. Las creencias egipcias también influenciaron o dieron ascenso a varios sistemas de creencias esotéricos desarrollados por griegos y romanos, quienes consideraban a Egipto como una fuente de sabiduría mística. El hermetismo, por ejemplo, derivó de la tradición de conocimiento mágico secreto asociado con Thoth, el dios de la sabiduría. Rastros de creencias antiguas permanecen en las tradiciones folclóricas egipcias de tiempos modernos, pero su influencia en las sociedades modernas aumentó enormemente con la campaña napoleónica en Egipto y Siria en 1798, lo cual dio nacimiento a la rama de la arqueología moderna llamada egiptología. Como resultado de ello, los occidentales comenzaron a estudiar las creencias egipcias de primera mano, y los motivos religiosos egipcios fueron adoptados en el arte occidental. La religión egipcia desde entonces ha tenido una influencia significativa en la cultura popular. Debido al continuo interés en la creencia egipcia a finales del siglo XX, varios nuevos grupos religiosos han formado bases en diferentes reconstrucciones de la antigua religión egipcia. Sin embargo, la religión oficial en el Egipto moderno es el Islam.